Buenas tardes, mi nombre es Eliana Dávila. Les voy a hablar sobre el hecho ilícito, la responsabilidad civil, por hecho propio, fuentes de las relaciones obligatorias contractuales y extracontractuales. Las fuentes extracontractuales. El hecho ilícito, abuso de derecho, enriquecimiento sin causa, pago de lo indebido, gestión de negocio, manifestación unilateral de voluntad, oferta con plazo y la oferta pública de recompensa. Fuente contractual. El contrato, si se sigue lo establecido por el legislador civil, ubicamos dentro de esta categoría a la manifestación unilateral de voluntad, oferta con plazo y oferta pública de recompensa. Estos efectos, responsabilidad civil, se distinguen dos categorías: responsabilidad civil extracontractual y la responsabilidad civil contractual. Vamos a hablar sobre la responsabilidad civil extracontractual. Comprende el régimen de la indemnización de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento de una conducta preestablecida por el legislador. Esta se subdivide en 1. La responsabilidad civil subjetiva, ordinaria o por hecho propio. Esta se caracteriza porque el agente del daño es la única persona responsable por el daño causado por su culpa. 2. Encontramos la responsabilidad civil objetiva, especial o compleja. Esta responsabilidad se caracteriza porque el daño no es causado por las personas que está obligada a repararlo, sino por personas o cosas bajo su dependencia, su guarda o propiedad. Se subdivide en 1. La responsabilidad por hecho de tercero. Esta se subdivide en A. La responsabilidad civil del padre, madre o tutor. B. La responsabilidad civil de preceptores y artesanos. C. La responsabilidad civil de los dueños y directores. 2. La responsabilidad por cosas. Estas se subdividen en A. La responsabilidad por animales. B. La responsabilidad por caso de incendio. C. La responsabilidad por ruinas. D. La responsabilidad por accidentes de tránsito. E. La responsabilidad por accidentes aéreos. Y por último, la responsabilidad del fabricante. Entonces decimos que la figura jurídica del hecho ilícito no es una relación obligatoria en sí, sino da nacimiento a una relación obligatoria, y esta relación obligatoria que nace se traduce en una obligación de reparar un daño causado, lo que representa el contenido de la responsabilidad civil extracontractual. Por otro lado, en nuestra norma en cuanto al hecho ilícito lo encontramos en el cabezado del artículo 1185 del Código Civil venezolano. Además de ello, es importante destacar que el hecho ilícito no debe confundirse o igualarse a la figura del delito propiamente dicho, aun cuando ambas figuras son violaciones al ordenamiento jurídico positivo. No todo delito constituye un hecho ilícito. La responsabilidad civil por hecho propio, responsabilidad ordinaria o responsabilidad objetiva. El primer elemento, encontramos que el incumplimiento de una conducta preexistente que es protegida por el legislador en el artículo 1185 del Código Civil venezolano. El segundo elemento, encontramos que el hecho generador de la responsabilidad es el hecho personal, que es la conducta culposa imputable al autor material del daño o agente inmediato del daño. En tercer elemento encontramos el daño, que es el menoscabo del acervo patrimonial o moral de una persona que es protegida por el derecho. Cuarto elemento, la relación de causalidad. En lo que respecta a la relación de causalidad como elemento de la responsabilidad civil por hecho propio, establece la conexión entre el hecho que genera el daño funcionando como causa y el daño en sí como efecto, a fin de que, existiendo esta conexión, no haya dado a quien deba adjudicársele la obligación de reparar. Las responsabilidades objetivas o complejas. La responsabilidad civil por hecho de tercero, responsabilidad civil por hecho ajeno, se entiende por toda persona que responde de sus propios actos, especialmente cuando estos resultan ilícitos. Así, las figuras de agente del daño y responsable civil se funden en una sola persona, como sucede en los casos en que un hecho ilícito da lugar a responsabilidad civil directa, subjetiva, ordinaria o, en otras palabras, por el hecho propio. Sin embargo, de modo excepcional, hay responsabilidad por hecho ajeno o responsabilidad indirecta. En cuanto al ordenamiento jurídico, concretamente en materia civil del Código Civil venezolano, recoge tres tipos de responsabilidades por hecho de tercero o hecho ajeno, los cuales son:
Primero, la responsabilidad civil del poder del padre, madre o tutor. La responsabilidad del padre, madre y tutores por el hecho ilícito en que incurren los niños, niñas y adolescentes que habitan con ellos. Artículo 1190 del Código Civil venezolano. Civilmente responsables son los padres, madres o tutor. Es quien tenga los poderes de la guarda sobre el niño, niña y adolescente. Esto es la responsabilidad de crianza según la LOMNA, ya que éste le atribuye las facultades de vigilar, custodiar, educar, corregir y poner sanciones al niño, niña o adolescente. El agente inmediato del daño debe ser el niño, niña o adolescente. La carga de la prueba. A la víctima le corresponde probar el hecho ilícito en que incurrió el niño, niña o adolescente para que opere las presunciones relativas que están a su favor y en contra de quien le corresponda indemnizar el lugar del agente del daño. Las presunciones relativas las encontramos en el artículo 1190 del Código Civil venezolano. La primera, presunción de culpabilidad, es la relativa en contra del civilmente responsable, especialmente cuando el legislador la señala con las palabras son responsables. En segundo lugar, la presunción de relación de causalidad. Es relativa del agente y la responsabilidad civil de los padres, madres o tutores por el daño causado. Fundamento de la responsabilidad. En la vigilancia y en la educación del niño, niña o adolescente, las defensas del civilmente responsable. 1. La prueba de ausencia de relación de causalidad. 2. Una causa extraña no imputable. La responsabilidad solidaria. Se aplicará la regla sobre la distribución de la responsabilidad entre los coautores del hecho ilícito en función del grado de culpa que hayan incurrido. La responsabilidad de los preceptores y artesanos. La responsabilidad del preceptor y artesano por el hecho ilícito en sus alumnos y aprendices. Artículo 1190 del Código Civil venezolano. ¿Quiénes son civilmente responsables? Encontramos el preceptor o artesano. ¿Qué es el preceptor? Es una persona que, teniendo la vigilancia del alumno, le importa una enseñanza. No son preceptores el decano de una facultad, los profesores de una facultad universitaria, el director de un manicomio. ¿Qué es un artesano? Es una persona que da una enseñanza profesional, pero que no la da mediante lecciones que haría un preceptor, sino que le da mediante supervigilancia del trabajo cotidiano de aprendiz. El artículo 1191 del Código Civil venezolano no parece aplicable al Estado, pues los preceptores que trabajan en institutos oficiales de enseñanza no deben ser considerados dependientes del Estado. Agente inmediato del daño debe ser el alumno o el aprendiz. La carga de la prueba. La víctima le corresponde probar el hecho ilícito en que incurrió el alumno o aprendiz para que opere la presunción relativa a su favor y en contra del civilmente responsable, quien le podrá desvirtuar. Presunción de la culpabilidad. Relativa en contra del civilmente responsable, especialmente cuando el legislador lo daña, lo señala con las palabras son responsables. Presunción de relación de causalidad. Relativa entre el hecho ilícito del agente y la responsabilidad civil de los preceptores y artesanos. Fundamento de la responsabilidad. Esta responsabilidad existe en la medida en que el alumno o aprendiz se encuentra durante el momento de la realización del hecho ilícito, bajo la vigilancia o custodia del preceptor o artesano. Defensas. Suministra la prueba de haber vigilado bien, de haber usado de un modo diligente y prudente la autoridad que tenía sobre el alumno en orden o impedir el hecho ilícito cometido por éste. La responsabilidad solidaria. Si el alumno es imputable por tener discernimiento, la víctima tendrá una acción solidaria contra el alumno, el preceptor, el empresario de la escuela. Artículo 1185 del Código Civil venezolano. La responsabilidad civil de los dueños principales y directores. La responsabilidad civil del dueño principal o director por el hecho ilícito de sus dependientes. Artículo 1191 del Código Civil venezolano. Civilmente responsable son los dueños principales o directores. Se trata de una misma persona, esto es, aquella en quien reside la autoridad, quien tiene o se reserva el poder de dar instrucciones a otras. De allí que una persona jurídica puede resultar civilmente responsable de un hecho. La carga de la prueba.
La víctima le corresponde probar el hecho ilícito en que incurrió el dependiente. Presunción de la culpa es absoluta. ¿Quiénes son los agentes inmediatos del daño? Deben ser los dependientes, las personas que reciban órdenes e instrucciones de otra cumpliéndolas de forma espontánea. Entonces decimos que los dueños y los principales o directores son responsables del daño causado por el hecho ilícito de sus sirvientes y dependientes en el ejercicio de las funciones en que los han empleado. La responsabilidad solidaria, cuando hay culpa probada en contra del dependiente y presunta del comitente. No son dependientes el empresarios o detajista que realizan una obra o un servicio sin recibir órdenes e instrucciones de quien ha contratado para tal obra o servicio. Por último, la responsabilidad del dueño principal o comitente es una responsabilidad objetiva. Todas las teorías, riesgo, culpa, garantía han tenido el desarrollo de este régimen especial. Gracias por su atención.